Amado Padre Celestial, Dios de toda verdad y fuente de toda luz, nos reunimos en tu presencia no por costumbre, sino con una profunda hambre por tu palabra y un deseo sincero de ser edificados. Reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de ti. Te damos gracias por la Biblia, la escritura inspirada que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control total de este tiempo de enseñanza. Oramos por un doble propósito: edificación y unidad. Que esta palabra sea un medio para fortalecer a tu pueblo evangélico, para unirnos en la verdad inmutable del Evangelio y de tu plan redentor, y para enfocarnos en la majestad de tu reino eterno. Claridad y corrección. Te pedimos con amor y firmeza que uses esta enseñanza para iluminar a aquellos que han sido confundidos por las doctrinas que fragmentan tu plan, específicamente el sistema dispensacional. Que tu Espíritu dé el entendimiento y la valentía para examinar la Escritura con nuevos ojos, libres de lentes preconcebidos. Otorga discernimiento para distinguir entre la sabiduría de los hombres y la verdad unificada de tu pacto. Que cada corazón aquí presente sea tierra fértil. Quita toda distracción, todo prejuicio y todo error que nos impida crecer. Que el nombre de Jesús sea glorificado. Que su reino sea entendido como el reino eterno que no tiene fin, y que salgamos de este lugar más firmes en la verdad. Te entregamos este tiempo. Pedimos que tu verdad nos haga verdaderamente libres. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. La pregunta fundamental es: ¿ha trabajado Dios con un plan unificado a través de la historia o ha tenido dos planes paralelos y separados? La forma en que respondemos a esto moldea nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra visión de la Biblia. Tesis: el error. Una doctrina popular, el dispensacionalismo, insiste en que Dios tiene dos propósitos separados, uno para la nación terrenal de Israel y otro para la iglesia. Propósito: la verdad. Hoy veremos cómo la Biblia revela que Cristo es el centro unificador de un solo plan de redención, haciendo de la iglesia el cumplimiento y el heredero de todas las promesas de Dios. Y el primer error: la gran división, la distinción Israel e Iglesia. A. La afirmación dispensacionalista. Sostienen que Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales, y la Iglesia es un paréntesis celestial sin relación directa. B. La refutación bíblica, la unidad en el nuevo pacto. Punto clave: la Iglesia es el nuevo Israel, la continuación y la plenitud del pueblo de Dios. Texto central: Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Enseñanza: el verdadero Israel no es definido por la carne, sino por la fe en Cristo. Romanos 9:6 al 8. No hay dos pueblos de Dios, hay un solo cuerpo de Cristo. Impacto práctico: en Cristo, la pared de separación entre gentiles y judíos ha sido derribada. Somos un solo templo. Efesios 2, 11 al 22. La iglesia no es un plan B, sino la meta gloriosa del plan de Dios. Y el segundo error: la interpretación incompleta, la hermenéutica literal. A. La afirmación dispensacionalista. Insisten en que cada profecía del Antiguo Testamento debe cumplirse en su forma más literal y terrenal: tierra, templo físico, sacrificios. B. La refutación bíblica, el cumplimiento espiritual en Cristo. Punto clave: Jesús es el cumplimiento espiritual y tipológico de las promesas del AT. Texto central: Hechos 15:15 al 17. La reconstrucción del tabernáculo de David. Contexto: Santiago usa la profecía de Amós, la reconstrucción del tabernáculo caído de David, para justificar la inclusión de los gentiles en la iglesia. Enseñanza:
El reino de David no se reconstruyó como una estructura política terrenal en Jerusalén, sino como una obra espiritual que incluye los gentiles. Las promesas. Ahora vamos a abordar cada uno de esos errores doctrinales del dispensacionalismo. Veremos cómo es un error o disparate decir que Dios tiene dos pueblos. Hermanos, la pregunta fundamental que define nuestra teología es: ¿quién es el verdadero Israel? ¿Es una nación basada en la ascendencia carnal, la etnia judía, o es una comunidad definida por la fe y la inclusión en Jesucristo? El dispensacionalismo nos diría que Dios tiene dos pueblos distintos, Israel y la Iglesia, con planes y destinos separados. Pero la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, clama por la unidad de un solo pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Y la raíz de la identidad no es en la carne o etnia, sino la promesa. 1. El testimonio del Antiguo Testamento, el principio de la fe. Incluso en el Antiguo Pacto la verdadera pertenencia no era automática por nacimiento, sino por la fe y el cumplimiento de la ley, la condición del pacto. Romanos 9:6-8 es nuestra base. Pablo, un judío de nacimiento, establece un principio fundamental. Romanos 9:6-8. No todos los que descienden de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo introduce la distinción crucial entre el Israel ético, según la carne, y el Israel de la promesa, el remanente fiel. La línea de herencia espiritual siempre pasó por el llamado divino y la fe, no por la sangre. 2. El propósito del Padre, la bendición de Abraham. Dios le prometió a Abraham que a través de su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 3:29 demuestra que esta promesa se cumple en nosotros, no solamente para Israel étnico. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Enseñanza. La herencia de Abraham no es la tierra de Israel, sino la bendición de la justificación por la fe. Nosotros, al estar en Cristo, nos convertimos en los herederos legítimos de las promesas dadas a Abraham. Y el cumplimiento en el nuevo pacto. Cristo, la unificación. 1. Jesús, el verdadero Israel. Jesús no es simplemente un descendiente de Israel. Él es la personificación, el clímax y el cumplimiento de todo lo que Israel debía ser. Mateo 2:15 aplica a Jesús la profecía de Oseas 1:1. De Egipto llamé a mi hijo. Contexto. Oseas originalmente se refería a la nación de Israel. Mateo muestra que la historia de la nación de Israel ahora es resumida, perfeccionada y cumplida en Jesús, el Hijo de Dios. Enseñanza. Él es el verdadero hombre, el verdadero remanente y el verdadero templo. Al unirnos a Él, nos unimos a la esencia de lo que significa ser el pueblo de Dios. Segunda voz que no sea la misma, el cuerpo de Cristo, la pared derribada. El nuevo pacto no crea dos cuerpos nuevos, crea un solo cuerpo a partir de dos grupos previamente separados. Efesios 2:14-16 es el himno a la unidad. Efesios 2:14-16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para con un solo y nuevo hombre crear en sí mismo los dos, haciendo la paz. Enseñanza. La Iglesia no es un tercer grupo separado de Israel, es el nuevo hombre. Ahora vamos a explicar otro error doctrinal del dispensacionalismo, el cual enseña que Dios no ha cumplido las promesas con Israel y que espera que la Iglesia sea arrebatada para dar comienzo a esas promesas, las cuales son un tercer templo, sacerdotes, sacrificios y ofrendas. Es algo ilógico, aberrante regresar a la ley. Es como decir que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente, sabiendo que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo y que con un sacrificio es suficiente y para siempre, es ir en contra de la carta a los Hebreos. Hermanos, abramos nuestros corazones y mentes a la majestad de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no es una colección de historias desconectadas, es una sinfonía con un solo clímax: Jesús. Sin embargo, una interpretación popular, el dispensacionalismo, nos enseña una narrativa diferente.
Nos dice que la iglesia es un paréntesis o un plan temporal en la historia, un desvío que debe ser raptado para que Dios pueda retomar su programa principal con la nación terrenal de Israel durante la gran tribulación. Es un error garrafal que sacan de las 70 semanas del profeta Daniel, el cual se inventan una pausa de más de 2000 años solo para mantener esta falsa enseñanza. Luego abordo ese tema. Pero la Escritura nos grita una verdad más gloriosa. Cristo no es un desvío. La iglesia no es un paréntesis. La iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de Dios y en Jesucristo todas las promesas de Dios han sido hechas realidad. El primer error, la iglesia no es un paréntesis. Si el dispensacionalismo tiene razón, la iglesia es una interrupción. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo sobre la iglesia? La iglesia como la plenitud de Dios. Efesios 1, 22 al 23. Y sujetó todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Enseñanza. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es llamado la plenitud, en griego, pleroma, de aquel que lo llena todo. Esto no suena a un plan temporal que será desechado. La iglesia es el recipiente elegido por Dios para manifestar su gloria en la tierra. B. El misterio revelado. El plan de unir a judíos y gentiles en un solo cuerpo no fue un accidente, sino el misterio guardado por siglos y revelado en Cristo. Efesios 3, 5 a 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Refutación. El dispensacionalismo enseña discontinuidad. El Nuevo Testamento proclama continuidad y cumplimiento. La iglesia es la revelación del misterio de las edades, no la pausa de un plan incompleto. El segundo error, la sustancia no necesita la sombra. El dispensacionalismo insiste en que Dios debe volver a la nación terrenal de Israel en la tribulación, para cumplir literalmente las profecías de restauración, tierra, templo y ritos. Esto asume que Cristo no fue suficiente. Hermanos, si Cristo es la sustancia, ¿por qué Dios volvería a las sombras? A. Cristo es el templo, el lugar de la presencia. El templo de Jerusalén era el lugar donde la Shekinah, la gloria de Dios, habitaba. En Juan 2, 19 al 21, cuando le preguntaron a Jesús qué señal daría, Juan 2, 19 al 21, respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Explicación. El templo de piedra era una sombra. Hoy la presencia de Dios habita plenamente en Cristo y en nosotros, su cuerpo. 1 Corintios 3:16. No necesitamos un futuro templo de piedra, porque Dios ha hecho su morada permanente en su pueblo. B. Cristo es el Cordero y el sacrificio final. El dispensacionalismo, por su literalismo, a menudo implica que el templo será restaurado en el milenio, y con él los sacrificios de animales. La refutación más contundente. Hebreos 10, 11, 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo a menudo los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Enseñanza. La obra de Cristo es perfecta y final. Volver a ofrecer sangre de animales como memoriales, como algunos dispensacionalistas enseñan, es minimizar el poder expiatorio de la cruz. Cristo es nuestro Cordero Pascual. 1 Corintios 5:7. No necesitamos la sombra, tenemos la sustancia. C. Cristo es el sacerdote y el pacto. El antiguo pacto dependía de la mediación de sacerdotes levitas. Hebreos 7, 23, 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían permanecer. Mas este, Jesús, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Refutación. Nuestro sacerdote no muere, y su mediación no termina. Él es el fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. Y el mediador de un nuevo y vivo camino. Hebreos 9:15. Las promesas y el pacto se resumen y se cumplen en él. El tercer error, la reversión a la ley en la tribulación. Si Dios retira a la iglesia, la sustancia, para volver a un programa con el Israel étnico durante 7 años, la tribulación, está implicando que el evangelio fue un fracaso temporal y que la ley debe regresar para purificar a la nación. La circuncisión, Colosenses 1:11.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Enseñanza. El verdadero Israel es circuncidado en el corazón, por el Espíritu, no en la carne. Romanos 2:29. La Torah, la ley. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo no abolió la ley, sino que la cumplió y la perfeccionó. La purificación. La tribulación no es necesaria para purificar a Israel para que el plan de Dios pueda continuar. La purificación es la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio, disponible para judíos y gentiles ahora mismo. La finalidad de su gloria. Hermanos, cuando contemplamos la cruz, vemos el acto final y suficiente de Dios. No hay un plan incompleto. No hay necesidad de volver a las sombras. Cristo es el templo, el Cordero, el sacerdote, la Torah, el pacto y la cabeza de su pueblo. La iglesia, su cuerpo, no será secretamente removida para ser reemplazada por una sombra pasada. La iglesia avanzará predicando el Evangelio hasta el fin, esperando la única y gloriosa segunda venida de Cristo, cuando Él regrese no para establecer un reino temporal en Jerusalén terrenal, sino para inaugurar el estado eterno en la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, donde no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, Apocalipsis 21:22. Gloria a Cristo, la sustancia de todo. Amén. Ahora vamos a explicar la pausa que se inventó el dispensacionalismo en la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Hermanos, la profecía de Daniel 9:24-27 es, sin duda, la profecía mesiánica más específica y detallada del Antiguo Testamento. Dios no dio este cronograma para confundirnos, sino para asegurarnos de que la venida del Mesías sería precisa y puntual. El dispensacionalismo, sin embargo, introduce a una idea que desmantela esta precisión: la teoría de la brecha o el paréntesis de la Iglesia. La afirmación dispensacionalista sostiene que la profecía de las 70 semanas, 490 años, se completó hasta la semana 69, la entrada triunfal de Cristo. Luego insertan una pausa indefinida de más de 2000 años, la era de la Iglesia o gracia, antes de que la semana número 7, los 7 años de la gran tribulación, comience. Nuestra tesis. Hoy refutaremos bíblicamente este disparate al demostrar que las 70 semanas fueron proféticamente continuas y se cumplieron completamente con la obra de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Y el propósito creado para la continuidad. Daniel 9:24. Analicemos el propósito que Dios dio para las 70 semanas. El texto es claro. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La pregunta central: ¿se cumplieron estos propósitos en Cristo? ¿Terminar la prevaricación y poner fin al pecado? Sí, la cruz es el acto final y perfecto de expiación. ¿Expiar la iniquidad? Sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. ¿Traer la justicia perdurable? Sí, somos justificados por la fe en Él. Romanos 5:1. Ungir al santo de los santos. Sí, se refiere a la unción de Cristo como Mesías y el inicio de su sacerdocio celestial. El punto crucial: si los propósitos de las 70 semanas se cumplieron por completo en la obra de Cristo, ¿por qué razón necesitaría Dios esperar 2000 años para terminar el cronograma? La brecha es innecesaria si la eficacia del Mesías es final. Y el cumplimiento histórico de la semana 70, Daniel 9:26-27. El dispensacionalismo mueve la semana 70, la última, al futuro para que sea la gran tribulación de 7 años. Pero las Escrituras nos fuerzan a ver la semana 70 como el punto culminante de la obra de Cristo. La confirmación del pacto, Daniel 9:27a. Y por otra semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. El error dispensacionalista enseña que este pacto es un tratado de paz hecho por un futuro anticristo con Israel. La verdad bíblica: ¿quién es el verdadero confirmador del pacto? Jesucristo. Sí, mi hermano, es Cristo. Gálatas 3:17. Jesús es el mediador y confirmador del pacto de Abraham. Mateo 26:28. Jesús dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. La semana 70 no fue el pacto de un anticristo,
Fue el tiempo en que Jesús, el Mesías, estableció y confirmó el nuevo pacto con su pueblo, judíos y gentiles, a través de su ministerio y su muerte. B. El final del sacrificio. Daniel 9:27b. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El error dispensacionalista dice que el anticristo detendrá los sacrificios en un templo futuro a los 3 años y medio. La verdad bíblica. ¿Qué evento hizo cesar el sacrificio y la ofrenda para siempre? La muerte de Cristo. Hebreos 10:11 al 14. La ofrenda de Cristo es final y suficiente y anula la necesidad de los sacrificios levíticos. Mateo 27:50 al 51. En el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó, indicando que el sistema de sacrificios había terminado y que el acceso a Dios estaba abierto. La mitad de la semana 70 es el punto exacto de los 3 años y medio del ministerio de Cristo, culminando con la cruz. La muerte de Cristo no solo cesó el sacrificio, sino que lo reemplazó con uno perfecto. V. La consecuencia, la destrucción de Jerusalén. Daniel 9:26. Si las 70 semanas son continuas, ¿qué sucede al final de ese cronograma, alrededor del año 70? Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La destrucción. Jesús murió después de la semana 69, y a la mitad de la 70. Poco después, el profeta predijo que un príncipe, el general Tito y el ejército romano, vendrían a destruir la ciudad y el santuario. El cumplimiento histórico. La destrucción del templo y de Jerusalén ocurrió en el año 70. Este evento fue la culminación de la profecía de Daniel y el juicio final sobre el pueblo que rechazó al Mesías en la semana 70. Conclusión lógica. Si el templo y la ciudad fueron destruidos después de que el Mesías fue quitado, y si esto sucedió en el año 70, no hay lugar para una brecha de 2000 años. El cronograma corrió de forma continua hasta el juicio. V. Conclusión. Cristo es la medida del tiempo. La brecha dispensacional es un invento teológico necesario solo para mantener la distinción rígida entre Israel y la Iglesia. Ellos necesitan mover la semana 70 al futuro para dársela a Israel y al anticristo. Nosotros reconocemos que la semana 70 es de Cristo y que Él cumplió todos sus propósitos. Jesús mismo lo afirmó. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. La historia bíblica no tiene pausas. Tiene una progresión gloriosa que nos lleva a la plenitud en Cristo. La obra del Mesías es completa, el pacto es firme y la profecía de las 70 semanas se ha cumplido. El apóstol Pablo nunca habló de una tribulación de 7 años basándose en las 70 semanas del profeta Daniel, ni mucho menos Jesús en Mateo 24, el cual dicen que todo Israel será salvo. Son tantos errores doctrinales que enseña el dispensacionalismo. Si fuese así que todo Israel será salvo, ¿por qué entonces en el cuarto sello de su gran tribulación, un cuarto de la humanidad muere y luego en el sexta trompeta, un tercio de la humanidad muere? El pasaje no dice que muere la humanidad excepto Israel. Como podemos ver, hermanos, el dispensacionalismo enseña una doctrina errónea, y solamente estamos abarcando solo algunas. Hermanos, nuestra esperanza es la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia llama a este evento la segunda venida, parusía. Sin embargo, el dispensacionalismo clásico promueve una escatología de 2 fases. El rapto secreto, pretribulacional, Jesús viene por su iglesia, la arrebata silenciosamente antes de la gran tribulación. La segunda venida, post-tribulacional, Jesús regresa con su iglesia 7 años después para establecer su reino milenial. Nuestra tesis, este modelo de 2 fases no tiene fundamento bíblico. La Escritura describe una sola gloriosa venida de Cristo, que será la resurrección, el arrebatamiento y el juicio final. Y el testimonio de la parusía, un único evento público. La palabra clave para la segunda venida es parusía, presencia o venida. La Biblia usa este término para describir un solo evento que incluye tanto la resurrección como el encuentro con el Señor. A. La visibilidad de la venida. El rapto secreto enseña que el Señor viene como un ladrón, de forma silenciosa e invisible para los incrédulos. La Biblia, sin embargo, enseña que su venida será pública, visible y audible. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:7.
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él. Refutación. Un evento visible a todo ojo y que provoca lamentación universal no puede ser un rapto secreto que ocurre 7 años antes de su regreso público. Ambas descripciones apuntan al mismo y único evento final. B. El rapto y la resurrección ocurren juntos. El dispensacionalismo separa el rapto de la manifestación pública. Pablo, sin embargo, los une en el mismo momento. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Enseñanza. El arrebatamiento, ser arrebatados, es el efecto de la resurrección general de los justos. Ocurre a la voz de mando y con trompeta de Dios, no es secreto, y es el momento en que los muertos en Cristo y los vivos son reunidos para estar con el Señor. Este evento es el cumplimiento del pasaje de Apocalipsis. 3. La venida única, juicio y reunión. La Escritura consistentemente asocia la parusía con dos cosas que el dispensacionalismo intenta separar: la reunión de los santos y el juicio de los impíos. A. La reunión después de la tribulación. Jesús mismo describió el momento de la reunión de los santos. Mateo 24, 29. Mateo 24, 29 al 31, el sermón profético, que ocurre inmediatamente después de la gran tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Refutación. Si el arrebatamiento fuera pretribulacional, Jesús habría dicho antes o al comienzo de la tribulación. Él dice claramente que la reunión de los escogidos, el rapto o arrebatamiento, ocurre después de que la gran aflicción haya terminado, uniendo el arrebatamiento con la segunda venida. B. La venida y el juicio. Pablo asocia la parusía con el juicio de los malvados, no con un evento previo separado. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio, cuando Él venga, parusía, en aquel día, para ser glorificado en sus santos. Enseñanza. La venida del Señor es un evento simultáneo de juicio para los incrédulos y glorificación y reunión para los santos. No hay intervalo de 7 años entre la manifestación del Señor y la retribución final. 4. Enfocados en la esperanza unificada. La idea de 2 o 3 venidas de Cristo diluyen la solemnidad y la unidad de su regreso. La Biblia solo conoce la primera venida, su encarnación, vida, muerte y resurrección, y la segunda venida, su regreso final. La segunda venida no es un evento de 2 fases, es la consumación gloriosa donde los muertos son resucitados, los vivos son transformados, los escogidos son reunidos y los impíos son juzgados. Todo a la voz de la única poderosa trompeta final. 1 Corintios 15:52. Mantengamos nuestros ojos fijos en la única esperanza bendita, la gloria manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. La Biblia no dice tercera venida. Cristo viene y es la segunda venida, donde todo ojo le verá. Si luego de la gran tribulación de 7 años, Cristo viene y manda a buscar a sus escogidos de los confines de la tierra, ¿quiénes son esos escogidos? Si Él ya viene de las supuestas bodas del Cordero, Él ya viene con la iglesia. ¿Quiénes son esos escogidos? El evento de la segunda venida de Cristo es única y no en los fases. Ver, son muchas las malas interpretaciones del dispensacionalismo. Vamos a abordar a modo de resumen el milenio. El discurso dispensacionalista que insiste en que el milenio de Apocalipsis 21 al 7 es un reino futuro de 1000 años literales choca con el patrón exegético y teológico que la propia Biblia establece. Sostener una interpretación estrictamente literal de este pasaje ignora 2 puntos cruciales: el uso simbólico del número 1000 en toda la Escritura y la naturaleza eterna e inmediata del reino de Dios, tal como lo presenta el Nuevo Testamento. El uso alegórico de 1000 en la Biblia.
La afirmación de que los 1000 años de Apocalipsis deben ser literales es débil cuando examinamos cómo la Biblia emplea consistentemente este número en contextos que no son cronológicos, sino simbólicos, representando una plenitud, totalidad o un periodo vasto pero completo en el plan de Dios. Salmo 50:10. Míos son todos los animales del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Aquí, 1000 no es un censo, sino que enfatiza la propiedad total y absoluta de Dios sobre la creación. Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Este versículo, citado por Pedro, 2 Pedro 3:8, establece que 1000 años es una metáfora de la eternidad de Dios y la irrelevancia del tiempo humano para Él. Deuteronomio 7:9, Dios mantiene su pacto de amor por 1000 generaciones con los que le aman. No se refiere a 1000 genealogías específicas, sino a la perpetuidad e inagotable fidelidad de su pacto. Existen muchos más pasajes que expresan el número 1000 alegóricamente. Si la Biblia usa 1000 para significar totalidad, perfección temporal o eternidad en estos pasajes, ¿por qué forzar una lectura literal en el libro más simbólico de la Biblia, el Apocalipsis? Apocalipsis es, por diseño, un libro de símbolos, visiones y alegorías. Interpretar las bestias, los cuernos, las copas y el dragón de forma alegórica, pero luego saltar a una lectura literal de la cifra 1000 años es una inconsistencia hermenéutica. El encadenamiento de Satanás por 1000 años de Apocalipsis 21 al 7 se entiende mejor como un símbolo de la autoridad que Cristo ganó en su primera venida para restringir el poder engañador de Satanás sobre las naciones. Colosenses 2:15, Mateo 12:29. Este periodo de 1000 años representa la totalidad de la era de la Iglesia que está ocurriendo ahora, desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. La refutación más sólida del milenio literal dispensacionalista proviene de la enseñanza clara de la Escritura sobre el reino de Dios. 1. El reino es presente. Jesús declaró que el reino de Dios ya había llegado, Mateo 12:28, y que sus discípulos ya estaban entrando en él, Colosenses 1:13. La resurrección de los santos que reinan con Cristo en Apocalipsis 20:4 no es la resurrección corporal futura, sino el reinar espiritual actual de las almas de los mártires con Cristo en el cielo, Filipenses 3:20. El reino es ahora. 2. El reino es eterno. La enseñanza bíblica culmina en la eternidad, no en un reino temporal de 1000 años que necesita ser seguido por un juicio final y un estado eterno. 2 Pedro 1:11. Los creyentes entrarán en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 1:33. Sobre el gobierno de Cristo se dice, su reino no tendrá fin. Si Cristo establece su reino en su segunda venida, ¿por qué necesita este reino terminar o ser transformado después de 1000 años para luego ser reemplazado por la eternidad? El reino de Cristo es el reino de Dios, y el reino de Dios es eterno. No hay un interludio de 1000 años que esté separado de la eternidad final. Cuando Cristo regrese, Él no inaugurará un reino terreno temporal, sino que consumará su reino eterno, trayendo la nueva cielo y la nueva tierra, donde Él reinará por siempre y para siempre. El milenio es, por lo tanto, una visión simbólica del reinado completo de Cristo en la era de la Iglesia actual, que culminará sin interrupción en la bienaventuranza eterna. Hemos examinado la pretensión central del dispensacionalismo, la insistencia en un milenio de 1000 años literales que interrumpe la consumación eterna del reino de Cristo. Y no solo el milenio, sino las otras inconsistencias doctrinales. Nuestra conclusión es ineludible. Esta doctrina se levanta sobre una inconsistencia hermenéutica y se sostiene por la sabiduría de hombres, no por el poder coherente de la palabra. El error fundamental radica en forzar una lectura literal en el libro más simbólico de la Biblia.
ignorando que el número 1000 es la marca bíblica para la plenitud y la totalidad, no para un cronograma terrestre. Hemos visto que el reino de Dios, lejos de ser un paréntesis futuro, es eterno, presente y fue inaugurado por Cristo en su primera venida. El dispensacionalismo, con sus múltiples pueblos de Dios, sus raptos secretos y sus reinos temporales, fragmenta el plan de redención en lugar de unificarlo. Por tanto, este discurso no solo es una refutación, es una ferviente invitación a cambiar la lupa con la que leemos la Escritura. Número 1. Abraza la teología pactual. Abandonemos los delirios e inventos de sistemas que dividen el Evangelio. Les llamo a estudiar bajo la luz de la teología pactual, o teología del pacto, el marco más coherente y unificado. La teología pactual nos enseña a ver a Cristo en cada página, a entender que la gracia es la constante de Dios desde Adán hasta Apocalipsis, y que hay un solo pueblo de Dios bajo el único pacto de gracia. Este es el ente que revela la unidad orgánica de la Biblia. Número 2. Estudia el preterismo parcial. Cuando abordamos la escatología, el estudio de las últimas cosas, les insto a considerar el preterismo parcial. Este enfoque honra la palabra al tomar en serio la promesa de Cristo de que muchos eventos proféticos, especialmente aquellos en Mateo 24 y el Apocalipsis, se cumplieron en el contexto de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Es el modelo que mejor aborda las frases de inminencia bíblicas como pronto, cerca y esta generación, liberando a la iglesia de la ansiedad de estar constantemente esperando un cumplimiento que ya ocurrió. Amados, nuestra fe no debe estar fundada en las especulaciones de los mapas proféticos, en la sabiduría especulativa de hombres que inventan dispensaciones y periodos. Nuestro llamado es a ser cristianos diligentes, profundos y coherentes. Escudriñemos las Escrituras para que nuestra convicción no dependa de un sistema complejo y lleno de contradicciones, sino que resuene con la simplicidad, la majestad y la unidad del Evangelio de Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2:5. Que el poder y la verdad inmutable de la palabra nos guíen a todos a una comprensión más profunda y gloriosa de su reino eterno. Amén y amén. Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, nos postramos ante ti con corazones rebosantes de gratitud. Te damos gracias porque tú eres la fuente de todo crecimiento y avance en nuestras vidas, el motor que nos impulsa a seguir adelante. Te agradecemos por tu inmensurable favor y por el sostén de tu mano que nos levanta cada día. Gracias, oh Dios, porque en tu infinita bondad has elegido revelarte a nosotros, dándonos la sabiduría para escudriñar y entender tu santa palabra. Gracias por el precioso don del Espíritu Santo, nuestro fiel y amoroso guía, que nos conduce a toda verdad, disipando la confusión y revelando la mente de Cristo. Sin Él, nuestra fe estaría fundada en la arena. Con Él estamos cimentados en la roca. Hoy, Señor, venimos con humildad y confianza, apoyados en tu promesa. Te pedimos que, según tu palabra, nos des sabiduría abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Danos sabiduría para discernir tu voluntad en medio de la complejidad. Danos entendimiento para unir las verdades de la Escritura en una imagen coherente de tu plan. Danos la gracia para rechazar las invenciones humanas y aferrarnos únicamente a la verdad revelada por tu Espíritu. Llévanos, Espíritu Santo, a una comprensión cada vez más profunda de tu reino eterno. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.